Gloria al Señor. Bendito Dios. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar, a continuar con nuestro programa, ¿verdad? Por decirlo así. Y como es de costumbre, le damos gracias al Señor por todo, ¿verdad? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias por estar aquí, hermanos, ¿verdad? Venimos con ese motivo de adorarle y de escuchar su palabra. Estaba pensando en un texto bíblico donde dice que nuestra salvación no fue comprada, ¿verdad? Con oro o piedras preciosas, sino fue con la preciosa sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario, y que tiene un valor Dios para nosotros, ¿verdad? Ese es el precio, aleluya. Yo creo que incomparable, no se puede comparar con nada valioso, ¿verdad? Que algo que lo podamos físicamente, lo más valioso que se crea que hay en la tierra, ¿verdad? El oro, piedras preciosas. Pero la salvación, hermanos, tiene un valor tremendo, ¿verdad? Para Dios, que ahora le pertenecemos a Dios como iglesia, aleluya. Muchas veces pienso yo, hermanos, que estamos hablando hace poco del valor, ¿verdad? El enemigo es especialista en decir, hermanos, que no tenemos ningún valor. Nos hacemos, y si le creemos, hermanos, nos sentimos muchas veces que no valemos nada, pero valemos. Le costó al Señor su sangre, su vida dio por nosotros, y nosotros para Él somos especial tesoro. Así que nosotros tenemos valor, aleluya, delante de sus ojos. Cuando alguien procure hacerte menos, tú créele a Dios, amén, en su palabra, que tenemos valor. Nosotros valemos mucho delante de Dios, amén. Somos sus hijos y Él nos ama. Bendito sea su nombre. Gracias por eso, ¿verdad? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias por todo lo que Él nos ha dado. Bendito sea su nombre. Oremos. Padre eterno, te agradecemos, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Alabado sea tu nombre. Te agradecemos por todo lo que nos da, Señor, por estos climas que están ahora. Sabemos que ya estamos en esa estación del año donde las mañanas son frescas, Padre eterno. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por la familia. Gracias por todo lo que nos da, Señor eterno. Cuídanos, bendícenos, Padre, guárdanos, líbranos de todo mal, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Ahora, Señor, vamos a continuar adelante. Gracias por mis hermanos, Señor, que están presentes y los que se están conectando y nos están viendo en las redes sociales. Dios les bendiga también. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor eterno. Gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga. Vamos a darle lugar al pastor. Gloria a Jesús. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a un servicio de Iglesia Cristiana Palabra de Vida aquí en San Antonio, Texas. Hoy estamos sábado, octubre 22, 21, 22, perdón, del año 2022. Y vamos a tener un servicio espectacular. Siempre digo algo diferente. Pero hermanos, tal y como mencionaba nuestro hermano hace un momento, nosotros tenemos un valor para Dios. Él nos ha otorgado ese valor y nos ha otorgado los recursos, lo necesario para que nosotros pudiéramos adquirir ese valor. Y el tema de hoy tiene que ver con eso, ¿sí? Así que vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios para entender exactamente qué el Señor tiene para nosotros en ese aspecto. Tenemos que entender cuál es nuestro valor y por qué tenemos tal valor y en qué consiste realmente ese valor. Porque a veces decimos Dios te ama, y sí, qué padre se siente que le digan a uno que Dios lo ama, pero siempre hay una posibilidad de que uno como humano rechace el amor de Dios. A pesar de que la palabra dice que el amor de Dios, nunca nadie nos va a poder separar de Él, lo cual es cierto y se hace patente en cada versículo de la Escritura. Sin embargo, hay ocasiones en las que uno como hombre, como humano, sencillamente rechaza esa bendición, ese privilegio que el Señor nos da. Así que vamos a iniciar con una oración, hermanos. Si me acompañan, por favor.
Padre de misericordia, te damos gracias en esta tarde por tu bondad infinita, por tu amor que siempre está presente en nuestros corazones. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos has dado cuando tu Hijo Jesucristo partió de este mundo para estar a tu presencia, Señor, junto a ti. Y nos dejó a ese ayudador, a ese consolador, que nos iba a dar esa paz que necesitamos para poder continuar en este caminar. Y también ese discernimiento y esos dones que tú nos das, Señor, para poder hacer tu obra de la manera que tú quieres. Te pedimos, Señor, que nos encuentres dignos de este mensaje, pero especialmente que me encuentres digno a mí para que pueda transmitirlo, Señor, de la forma adecuada, de acuerdo a tu sana doctrina, y que yo no le ponga ni le quite nada, Señor, que no sea para edificación de mis hermanos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a ver ahora este tema del valor del cristiano o el valor del creyente. ¿Cómo es que nosotros adquirimos ese valor? ¿Cómo es que nosotros tenemos acceso a ese valor? ¿Qué nos hace diferentes cuando creemos con respecto a cuando no creíamos? ¿Qué es lo que realmente hizo que cambiara esa percepción de Dios para nosotros? Aquí estamos hablando no de lo que Dios es para nosotros, sino de lo que nosotros somos para Dios. Eso es lo que debe importar. ¿Se fijan? Hemos hablado mucho de la libertad de Dios, hemos hablado mucho de la libertad que nos da el Señor, de que nos libra del pecado, nos libra del miedo, nos libra de la salvación engañosa, nos libra del orgullo, nos libra de cosas muy humanas, de cosas que son prácticamente las trampas que encontramos en nuestro caminar cristiano todos los días. ¿Cuántas veces no nos cansamos de leer la palabra? O decimos, ay no, qué flojera. Prefiero ir a andar allá en el H-E-B comprando y en el Walmart para olvidarnos y distraernos un poco de la monotonía. O en el trabajo te distraes y te apegas y ni comes ni nada por estar trabajando, pero no tienes tiempo para leer la palabra de Dios. No tienes tiempo para volver a la Escritura. No tienes ni siquiera ganas de escuchar al Señor cuando Él te habla. Y eso es algo muy importante, hermanos. Eso es precisamente lo que nos va haciendo poco a poco diferentes respecto a nosotros mismos antes de conocer a Cristo. Y eso es el tema central de hoy. Vamos a ver algunos puntos que contestan la pregunta de quiénes somos realmente en Cristo. ¿Quiénes somos realmente para Dios? Y es bien bonito cuando nos damos cuenta, hermanos, de que son muchas características, muchos aspectos que el Señor tiene a bien componer en nuestras vidas para hacerle agradables a Él. Hay una escritura que dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿La han oído? ¿La han leído? Claro que sí. ¿Dónde viene? Hebreos, ¿verdad? Amén. ¿Están leyendo? Ok. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Pregunta, ¿le queremos agradar a Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué queremos serle agradables a Dios? ¿Qué pasa si no le agradamos a Dios? Sencillamente ni siquiera tendríamos vida. Recuerden que Dios es la vida. Él es la verdad, Él es el camino, es la sabiduría, Él es el amor, Él es la paz. Todo lo que una persona a nivel físico o espiritual pudiera desear, pudiera anhelar en su corazón, se concentra en una sola cosa, un solo concepto, que es el de Dios. El Dios soberano, el Dios al que adoramos, como decíamos hace un momento en la alabanza, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Y solamente en Él hay salvación. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Tenemos mucha Biblia hoy, así que prepárense, hermanos. Primera de Juan 3, 1. Primera de Juan 3, 1. Y cuando lo encuentren digan, lo tengo.
Amén. Lo primero que somos para Dios es que somos sus hijos amados. Fíjense bien, hermanos, es fuerte lo que estoy diciendo. Somos sus hijos amados. Pónganse a pensar, hermanos. Yo sé que algunos de ustedes no tienen hijos, pero otros de ustedes sí los tienen. Así que imagínense la situación. Están ustedes teniendo un hijo o una hija. El tener un hijo o una hija es un motivo de bendición. Se considera una bendición. Se considera un favor de Dios. Se considera un motivo de alegría. Un motivo de reconocimiento de que somos hechos a imagen de Dios. La persona que tiene hijos, no importa si es a nivel físico o espiritual, la persona que procrea está haciendo la función que hizo Dios al crear todo lo demás. ¿Se fijan? Qué gran honor es para un ser humano ser considerado hijo de Dios. Y no solamente eso, un hijo amado de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 3:1? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí se hace una distinción de nosotros los que somos creyentes, que somos cristianos, que le creemos a Dios, que le creemos a Cristo, respecto a los que no lo hacen. Cuando tú crees en Cristo y crees en Él y le crees a Él, estás mostrando tu fe y estás cumpliendo la única cosa que Dios te puso enfrente para tener acceso a la vida eterna, que es tu fe en Él. ¿Te fijas? ¿Y qué es lo que te da a cambio de creer en Él? Te consideras su hijo. Casi nada, hermano. Somos hijos, hijos amados. Qué favor tan tremendo. Vamos a ver otro versículo, por favor. Este es el Evangelio de Juan, no la primera carta, sino el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Fíjense bien lo que dice ahí, hermanos. Vayan un poquito hacia adelante en su Biblia. El Evangelio de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 12. Y cuando lo tengan, sonrían. ¿Ya lo tienen? ¿Y por qué no sonríen? ¿No tienen el gozo del Señor? Juan 1:12 dice lo siguiente, 12 y 13 vamos a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, no importa que no hayamos nacido de una madre y de un padre que creían en Cristo, o que eran cristianos y creyentes, y que sabían que Dios es el soberano de nuestras vidas. Eso no importa. Eso no importa. No importa tu origen realmente. Tu origen físico no importa. Para el Señor, tú tienes el derecho de ser llamado su hijo porque has creído en Él. Tú le recibiste. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios.
¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre recibir y aceptar? No es lo mismo cuando aceptas a Cristo que cuando recibes a Cristo. No es lo mismo. Y siempre me gustaba usar el ejemplo del hermano Josías. Que si yo le doy un cheque de $10,000 al hermano Josías y le digo, hermano, tengo un cheque para ti, ¿lo aceptas? Y él dice, sí, ok, ya. Pero yo me quedé con él. En cambio, si yo se lo entrego y él lo recibe en su mano, ya lo recibió, ya está con él, ya es diferente. ¿Se fijan? No te creas, hermano, no tengo un cheque para ti. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso es importante la palabra, ¿eh? Es importante usar las palabras correctas. Hay gente que anda por ahí diciendo, ¿ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Ah, pues qué bueno. Hay muchas religiones que aceptan a Cristo, pero la pregunta es, ¿lo han recibido? ¿Lo hemos recibido? ¿O estamos aquí nomás para ver qué pasa, para ver qué hay, para ver qué dice el pastor? No, hermanos, estamos aquí para preparar nuestro corazón para recibir a Cristo. Es como cuando tú abres la puerta de tu casa y te da un gozo recibir a alguien que quieres mucho y que te ama tanto a ti. Es así como estás recibiendo a Cristo. Y es así como tú te vuelves hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Amén. ¿Estamos bien? Pregunta: ¿quién es Jesús Cristo para ti? ¿Es tu Padre? ¿O tu Maestro? ¿O qué es? Si yo les pregunto a cada uno, estoy seguro que me van a dar respuestas diferentes. Recuerden que el Padre y Jesús son uno. ¿Sí? El Padre y yo uno somos, lo dijo, ¿sí o no? Así que cuando tú te diriges al Padre en tus oraciones, te estás dirigiendo a Cristo también. No nada más al Dios que es Padre de Cristo y que lo envió al mundo, y que Él, por estar en el mundo y por ser humano también, ser hombre, Él se dirigía a su Padre porque Él se despojó de su deidad. Bueno, no de su deidad, se despojó de ser considerado Dios en la tierra. Tan es así que Él siempre se llamó a sí mismo Hijo del Hombre, siendo que también era Hijo de Dios. ¿Se fijan? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, decía. El Hijo del Hombre esto, el Hijo del Hombre aquello. Él se refería a Él mismo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él vino a ponerse Él mismo de ejemplo, de modelo. Él vino a ponerse de ejemplo a seguir para todos los demás hijos del hombre. ¿Está claro, hermanos? Para que entendiéramos que sí debemos, y es posible también, andar en santidad como Él anduvo. Para demostrarnos que es cuestión de que nosotros nos esforcemos por hacer un cambio mental, lo que llamamos metanoia o arrepentimiento. Un cambio en nuestra forma de pensar que nos lleve a la santidad, que nos aleje de la tentación y del pecado, que nos aleje de todo aquello que en nuestro pasado son tal vez bonitos recuerdos, o tal vez no tan bonitos, pero que de una manera o de otra nos alejaron de Dios. ¿Y quién no tiene esas cosas, hermano? Todos los tenemos. Todos tenemos ese pasado pecaminoso que el enemigo utiliza para atacarte en tu mente y en tu sensibilidad. Cuando estás orando, de repente escuchas una voz, mírate, postrado, hincado, orándole a Dios, siendo que andabas para ir para acá. He rodado de aquí para allá, fui de todo y sin medida, como decía la canción. Hermano, no traigas esos recuerdos, esas cosas cuando estás orando.
Pídele a Dios misericordia y perdón por todo aquello, porque Él ya te perdonó, ya te lavó, ya te redimió con su sangre preciosa. Y ahorita vamos a ver otros versículos que nos demuestran lo que estoy diciendo. Pero hermano, tú tienes que tomar la iniciativa de aceptar lo que el Señor te ofrece y de recibir a Cristo en tu corazón, de recibirlo, de abrir la puerta para que entre. Y ya que entre, no se va a ir, porque te va a encontrar digno, va a encontrar tu casa barrida y limpia. Y como Él va a estar como espíritu dentro de ti, no va a haber ningún otro espíritu que pueda entrar. Ya ese lugar está ocupado por tu Señor y Salvador, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora, por favor, a Efesios 1. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 4, por favor. No solamente el Señor ya te considera su hijo amado, sino que también hay algo más que el Señor hizo por ti y que a lo mejor ni sabes. Vamos a ver qué es eso. Efesios 1:4. A veces lo complicado de la forma de hablar de Pablo en esta carta nos hace que nada más entendamos una parte de este versículo. Vamos a leer del versículo 4 al 6. Por eso tenemos que darle vueltas hoy, ¿sí? Porque no quisiera que al salir por esa puerta se queden con la misma duda en su mente, ¿sí? Por favor, dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por favor, subrayen eso. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Subrayen eso. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A ver. Barájamela más despacio, Pablo, por favor. Fíjense lo que dice aquí. La idea central de estos tres versículos es que el Señor te escogió a ti. Él te escogió de entre varios. Él dijo, este. ¿Para qué te escogió? ¿Por chulo y bien peinado? No. No te escogió por eso. Te escogió con un propósito. Y aquí dice cuál es ese propósito, que les pedí que subrayaran. Para que tú dedicaras tu vida en santidad y sin mancha. Yo les pregunto, las personas que el Señor escoge, ¿son personas que ya son santas y ya no tienen manchas? No. Nos escoge a nosotros, que estamos más manchados que un leopardo. ¿Cierto? Nos escogió a nosotros, que de santos no tenemos ni siquiera la máscara. Amén. Nos escoge para que precisamente nosotros podamos aprovechar que el Espíritu Santo está en nosotros para poder librarnos de todo lo que estorba y para poder llevar esa vida que a Él le agrada, la vida en santidad y la vida sin mancha, en santidad y sin mancha. ¿Se fijan? Así que es posible encontrar en las iglesias cristianos que son santos y sin mancha, como también es posible encontrar cristianos que no son santos
y son como cristianos dálmatas, porque tienen muchas manchitas, o tenemos. Pero hermanos, tenemos que estar en ese proceso de quitarnos esas cosas y de confiar en que Dios nos está dando el poder suficiente para poderlo hacer. Él nos da todo lo que necesitamos para poder seguir en esa vida en santidad. ¿Cierto? Sí, hermanos. Cada vez que ores, a solas en tu habitación, confróntate contigo mismo o contigo misma y te vas a dar cuenta de que el Señor te da todo lo que necesitas a manos llenas para poder salir de esos recuerdos que te alejan de Dios y que te quitan las ganas de seguirlo, que te quitan el entusiasmo por obtener las promesas que Él te dio. ¿Cierto? Ten paz, hermano, en tu corazón, porque Él te dio todo. ¿Sí? Él te dio todo. Nosotros somos bien tercos, nosotros somos bien tremendos. Nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos engañando a Dios. Y hermanos, nunca vas a poder. Nunca vamos a poder engañarle a Él. Amén. Salmo 139. Él sabe dónde estás. No importa si estás parado, sentado o acostado, Él sabe cómo estás. Amén. Muy bien, seguimos. En este mismo versículo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Si no hubiera venido Jesucristo, no hubiéramos tenido ese derecho a ser adoptados como hijos por el Padre. Si Jesucristo no hubiera intervenido, si Él no hubiera muerto y derramado su sangre por nosotros, si Él no hubiera resucitado, no tendríamos ese privilegio que tenemos ahora. Por eso, David en sus salmos decía, en el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, ni permitirás que tu santo vaya al Seol. ¿Cierto? Porque era su principal temor. No había venido Cristo todavía. No había una esperanza de vida ni de salvación. Él sabía que nomás se moría y vámonos, pum, al Seol, no hay de otra. ¿Sí? No había esperanza. La esperanza la trajo Cristo. Porque cuando Cristo vino, te dijo, te puedes salvar y puedes estar conmigo en la eternidad. Ya no en el Seol, sino conmigo. Amén. Eso es lo tremendo, eso es lo bonito. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Se fijan? Todo el Nuevo Testamento habla de esa esperanza de vida y cómo Cristo la impuso, cómo Cristo la trajo y te la dio. Le costó la vida, sí, pero con tal de que tú pudieras salvarte y aspirar a eso. De otra manera no podrías, hermano. ¿Cierto? Seguimos. Aquí mismo para terminar este versículo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Subrayen la palabra gracia, por favor. ¿Por qué gracia? ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido. Algo por lo que no batallamos, algo que no nos ganamos, algo por lo que no trabajamos. Algo gratis, eso es gracia. Así que por su gracia, ¿qué nos dio? Dice aquí. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estás en Cristo, Dios te acepta. Estás en Cristo, Dios te perdonó tus pecados. Estás en Cristo, Dios te abrió las puertas de la eternidad. Amén. Qué hermoso. ¿Qué más? Dios dice que somos valiosos. Ah, ¿cómo está eso? Pues no, que no somos nada. Somos insignificantes, somos menos que una hormiga. Pues sí, sin Cristo sí.
Pero cuando estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, cuando entregamos todo nuestro ser al Señor, entonces ese solo hecho nos da un valor tremendo, hermanos, ante Él, que es lo que importa. Ante la gente tal vez no dan 3 cacahuates por cada uno de nosotros, porque ¿quiénes somos? Pero ante Él, hermanos, somos como una piedra preciosa. Fíjense lo que dice aquí. Él nos llama su obra. Él dice que Él nos hizo. Vamos a Efesios 2:10, por favor. Ahí andamos cerquita, ¿no? Efesios 2:10. ¿Por qué somos valiosos para Dios? Fíjense bien. Esto es como una redundancia del versículo anterior que leímos, ¿sí? Pero fíjense, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. En otras palabras, Dios decidió en su plan perfecto y divino: alguien tiene que hacer lo bueno en la tierra. Alguien tiene que hacer lo bueno. No va a ser como en los tiempos de Noé, que todos hacían lo malo. Y los que no hacían lo malo no hacían nada. Hasta que Él les dijo. Pero en este caso, alguien tenía que hacer lo bueno. ¿Y a quién le toca hacer lo bueno? A sus hijos, a ti y a mí. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que no es cualquier cosa ser hijos de Dios? ¿Ya vieron por qué somos valiosos para Él? ¿Por qué Él nos ama? Una aclaración: Dios no te va a amar a ti como un humano ama. Hay padres que aman a sus hijos nomás porque trabajan y les dan todo el sueldo. O hay hombres que aman a su esposa nomás porque está planche y planche y haciendo frijoles. Eso no es amor. ¿Verdad que no? Dios no te ama así. Él no necesita que le planches ni que le hagas frijoles, ni tampoco que le entregues todo tu dinero. Él no necesita nada de ti. Él ya dijo: esto lo va a hacer alguien. Pues yo escogí al hermano fulano y a la hermana mengana. Y órale, lo van a hacer. Y cuando se cansen, ok, a sutana y a perengana, ellos van a venir a hacer. La tarea está ahí. Él puso todo de acuerdo a su plan. Y Él escoge quiénes lo vamos a realizar. ¿Han oído eso de que, tengo un llamado para esto y tengo un llamado para el otro? Cuando el Señor te revela realmente si tienes un llamado o no, es precisamente el llamado a hacer lo que te puso a hacer, a cumplir su propósito. Y no hay llamado fácil, hermano y hermana. No hay llamado fácil. Podrías estar haciendo otras cosas mejores y más productivas que estar atendiendo el llamado del Señor. Y lo estoy diciendo con sarcasmo porque, fíjense bien, cuando tú dices: el Señor me llamó a darle comida a los pobres, vas e inviertes tu tiempo para darle comida a los pobres, y a lo mejor hasta tu dinero para ir a comprar las cosas que les vas a dar, y echas tu gasolina y echas esto y lo otro, y te está costando hacer el llamado de Dios, pero tú sabes que le estás agradando a Él. O simplemente el estar aquí parado enfrente es un llamado. Todos tenemos un llamado diferente. Y puede ser tan pequeñito o tan grande como ustedes consideren. Pero lo que importa es que es el llamado del Señor para ti. Y hay que hacerlo. Hay gente que no lo hace porque considera que no puede. Pero mira, hermano y hermana, si el Señor te dijo que lo hicieras, vas a poder. Vas a poder. No va a haber forma de que digas que no, a menos que de plano te niegues al Señor. ¿Te fijas?
Pero repito, no somos valiosos por lo que podemos aportar. Somos valiosos para Él porque somos su obra. Él nos hizo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Sí se entiende, verdad? En otras palabras, hay un plan que Él hizo para hacer el bien, para hacer lo bueno para los demás, y Él nos escoge y nos pone en ese lugar para hacerlo. Es como en una fábrica, tenemos un montacargas y tenemos una banda transportadora. Alguien tiene que operar el montacargas para llevar ahí las cosas. Y alguien tiene que operar la banda transportadora para que todo salga bien. Así que Él te escogió a ti y a ti para hacer eso. ¿Cierto? Entendámoslo de esa manera, porque es un papel importante, hermanos. ¿Qué pasa si no lo haces? Pues dices tú, bueno, pues va a llamar a alguien más que lo haga, no hay problema. Pues sí, pero ¿tú qué? ¿Qué va a pasar contigo? Te vas a la banca. ¿Ok? Somos valiosos porque somos su obra. Seguimos. ¿Por qué más somos valiosos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, por favor. Primera carta de Pedro. Ya casi terminando su Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Vamos bien? Tan valiosos somos para Dios, que nos compró con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver cómo lo expresa Pedro para que nos quede bien claro. ¿Ya lo tienen? Amén. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cabe aclarar que Pedro se estaba dirigiendo a ¿quiénes? Se estaba dirigiendo a judíos recién convertidos a Cristo. Por eso ellos entendían ese idioma del cordero siendo sacrificado para derramar su sangre para perdón de pecados. Pedro está haciendo aquí la comparación. Cristo es ese cordero que derramó su sangre para que tus pecados fueran perdonados de una vez y para siempre. Es lo que está explicándoles Pedro aquí a esos judíos, ex judíos. ¿Sí? ¿Está claro? Así que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, porque nuestros padres hicieron las cosas de una manera que nosotros ahora imitamos, querámoslo o no. Siempre hay una tendencia a imitar lo que los padres hacían porque era lo que veíamos de niños y de jóvenes. La forma de hablar, la forma de tratar a los demás, la forma de responder, la forma de tratarse en la pareja, todo eso lo, entre comillas, heredamos de nuestros padres. ¿Sí? No se refiere aquí al pecado en sí, se refiere a nuestras actitudes ante la vida, que son eventualmente las que nos definen si pecamos o no. ¿Sí está claro eso? En otras palabras, la forma de actuar ante la vida, la forma de responder ante las cosas, es lo que define si tú pecas o no pecas. Si lo haces de acuerdo a Dios o no de acuerdo a Dios. Es por eso, hermanos, que Pedro nos dice eso. No con cosas corruptibles, sino con la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor pagó por tu rescate. Tú estabas condenado a morirte, como David que se fue al Seol. Estabas condenado. Pero el Señor intervino hace 2000 años para que no pasara eso. Para que tú no murieras. Para que tú tuvieras derecho a la vida eterna. Y lo hizo con su sangre. Así que dale gracias a Él
que pagó con su sangre por tu redención. Él te libró de la muerte de esa manera. Lo veíamos la semana pasada. Te libra de la muerte, porque Él con su sangre pagó por eso. Y nadie más lo hizo, solo Él. Ni siquiera tú mismo podrías haberte librado de la muerte. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ver otro aspecto. Segunda de Corintios 5:17. Este se lo saben muchos de memoria. Vamos a darle una buena revolcada a este versículo. Por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. 17 dije, ¿verdad? Perdón, 17. 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente. ¿Qué somos en Cristo? Ya dijimos que éramos hijos amados. Ya dijimos que éramos escogidos y predestinados. Ya dijimos que somos valiosos porque somos su creación, su obra. Y ya dijimos que somos redimidos. Pero ¿qué más somos? ¿Por qué somos valiosos para Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una palabra que resume todo esto. Esa palabra se llama regeneración. Regeneración. La palabra de Dios nos compara en esta regeneración con vasos de barro que son quebrados y molidos, y ese polvo que resultó lo revuelven con otro polvo nuevo, lo mezclan con agua y hacen otro nuevo vaso, más fuerte, más duradero. ¿Se dan cuenta? Eso es regeneración. Cuando nosotros morimos a lo que éramos antes y revivimos o volvemos a nacer, volvemos a vivir de una nueva manera. Ya no somos los mismos que éramos antes. Ya hemos sido transformados. Ya no nos portamos igual que antes. Ya no tenemos las mismas prioridades que antes. Ya controlamos mejor nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras respuestas ante las situaciones que vemos cada día. También tenemos ya plena conciencia de la obligación que Dios nos da de amar a los demás y amar a nuestro prójimo, a nosotros mismos, de una manera consciente, de una manera objetiva, de una manera pensada, no por emociones de que, ay, tengo el Espíritu de Dios y yo me amo, yo amo a todos. Bien, pues que a todas. Pero hermanos, no es así. No te debes dejar guiar por tus emociones. Si el Espíritu de Dios te dio discernimiento, te dio inteligencia, te dio sabiduría, te dio capacidad para pensar y tomar decisiones, ¿cierto? Te dio libre albedrío. Tú puedes decidir, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, así que tienes que escoger lo bueno para poder hacer lo que Dios quiere para ti. Así que, ¿qué más eres? Eres una nueva persona en Cristo. ¿Te fijas? Eres una nueva persona en Cristo. Vamos a hacer un poco de memoria. Recordemos cuando recién nos hablaron del Señor. ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas de la vida? Todos fuimos rescatados. Todos salimos de un hoyo. Dejamos de hacer las cosas que nos llevaban al pecado, que nos llevaban a la perdición, nos llevaban a la enfermedad, nos llevaban a la muerte. Algunos dejaron adicciones, algunos dejaron adulterio, algunos dejaron fornicación, otros dejaron avaricia, otros dejaron fraudes,
Otros dejamos combinaciones de todas estas cosas. Y nos da vergüenza recordarlas. Nos da vergüenza. No queremos que vuelva a pasar y no lo vamos a permitir. Amén. Un cristiano fuerte en su fe se planta firme y hace lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Amén. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Uy, qué duro. Dicen unos, no, pues es que se lo dijo a Josué, no a mí. Pues no, hermanos, es para cada uno de nosotros. Un cristiano que realmente es cristiano, que tiene realmente al Espíritu de Dios en su corazón, se planta firme y muestra la fortaleza que Dios le da, porque Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes ver a ese cristiano que aparentemente puede con todo. En realidad es el poder de Dios que está en él, el que logra hacer las cosas. Pero tú ves a esa persona que lo mismo habla con un drogadicto para comunicarle el Evangelio de Cristo, como está en el trabajo, bien eficiente, aguantando las regañadas del jefe, ¿cierto? O está pasando por una dificultad muy grave, se quedó sin trabajo y no lo ves lamentándose, llorando ahí en el piso, lo ves orando, dándole gracias a Dios por una oportunidad más y pidiéndole sí que llegue esa oportunidad, porque hay necesidades que cubrir, pero sabe lo que dice Mateo 6:33, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, hermanos, vamos a resumir. ¿Por qué somos valiosos para Dios? ¿Quiénes somos para Dios? Somos hijos amados, número 1. Somos escogidos, Él nos escogió a nosotros. Somos su obra, somos su creación. Somos redimidos, porque Él pagó un rescate por nosotros. Y somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, somos diferentes a lo que éramos antes. Y hay que reconocer todo eso, hermanos. Es lo que les pido que por favor reflexionen cuando salgan por esa puerta. Salgan con una sonrisa de satisfacción en su corazón de que eres valioso y valiosa para Dios, porque has pasado por tantas cosas, pero has puesto tu confianza en Él. Él te ha perdonado ya todo lo que has hecho. No te da una excusa para pecar, al contrario, te da una oportunidad para que tú vivas una vida en santidad y sin mancha, como lo dice la palabra. Y tienes que procurarla tú, voluntariamente, porque tienes ya todo eso que Él te dio para ser considerado o considerada hijo o hija de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este mensaje que nos has permitido analizar el día de hoy. Gracias porque a veces no entendemos quiénes somos para ti, Señor. A veces atendemos voces extrañas. A veces es el enemigo. A veces es nuestra propia concupiscencia la que nos dice que no somos dignos de ti, que no merecemos estar a tu lado, que no merecemos la salvación, que no merecemos tu gracia, que no merecemos tu amor y tu misericordia. Pero todo eso es falso, Señor. Todo eso es una mentira diabólica. Nosotros somos no merecedores, pero sí portadores de tu gracia y de tu amor. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio, porque sabemos que nada podrá separarnos de tu amor, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar de tu amor, Señor. Nosotros hemos de reconocer que somos hechura tuya, somos tu obra, Señor, y nosotros te amamos. Queremos que nos encuentres dignos
de ser llamados tus hijos. Y hemos de ser ejemplo a todos los que nos rodean, para reflejar tu santa luz, Señor. Te damos gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano César, por favor. Gracias, Dios, por tu palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es palabra de Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios, que nos has dado luz, Dios, que nos das un lugar, Dios, para hablar con denuedo de tu palabra, Dios. Sabemos que todo lo que acabamos de hablar, Dios, está en tu palabra, Dios. Gracias por todo lo que nos das, Dios. Perdona nuestros pecados, Dios, aunque no lo merecemos, Dios, tu perdón, Dios, por tu misericordia, Dios, que eres bueno hacia nosotros, Dios, por tu infinito amor. Nos retiramos de este lugar, Dios, pero no de tu presencia, Dios. Llévanos con bien a nuestros lugares y a disfrutar nuestra familia y seguir estando en tu palabra y en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos retiramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias.